esas cosas que mandan por ahí, dije, que nosotros los viejos logramos una experiencia extraordinaria con los años. El único problema es que entonces cuando ya la tenemos se nos olvida. Ay, hombre. Bien, señores, usando esa memoria, quiero decir que Pablo García se llamó una tercera base que trajeron las Águilas Ibaeñas, un cubano que era buenísimo, y luego un dueño de una zapatería en la Avenida Mella, Pablo García. Hoy tenemos otro Pablo García famoso, que es cirujano, doctor. Mira, cuando la ciencia se cansó, se hartó de inventarse dietas y ejercicios y masajes y baños turcos y toda clase de parafernalia para que la gente rebajara de peso, surgió maravillosamente un procedimiento que no solamente resuelve el problema de la obesidad, sino de la diabetes, de la hipertensión, del colesterol. Todos esos elementos quedaron prácticamente resueltos en un solo procedimiento, que es la cirugía bariátrica. Y tenemos un cirujano bariátrico con nosotros hoy que viene a hablarnos del procedimiento, de su impacto en la salud del hombre y la mujer moderno y de las perspectivas de que eso se desarrolle aún más. Buenos días. Doctor, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a este prestigioso programa. Bien. Doctor, el doctor comenzó con la magnífica, los magníficos cambios que ocasionaron en la gran encrucijada de la obesidad. Es decir, no solamente resolver el problema estético, sino también el problema de enfermedades que se eliminaron. Pero hay un tema. La civilización aportó más comida de repente de lo que nosotros a veces lo hablamos con los psiquiatras y le preguntamos, ¿tú sabes medicina? Así es. Sí, yo pregunto, los cambios metabólicos que ocasiona el quitarle un pedazo de estómago o alguno de esos procedimientos que elimina algo para evitar absorción de alimentos, y yo supongo que así como la diálisis filtra lo bueno y lo malo, yo supongo que una bariátrica también, pues, evita que se absorban algunas cosas necesarias. ¿Es así? Así, claro, por supuesto. De hecho, la cirugía bariátrica no debe ser tomada tan a la ligera. Dependiendo del procedimiento que se realice, que se dividen en restrictivos y los malabsortivos o mixtos, va a tener un impacto en cuanto a la absorción o la afectación de la adquisición de ese organismo de los nutrientes. Así, aquí se conocen como la manga y el bypass. Sí, realmente la gente lo entiende. Sí, pero hay cerca de 14, 15 procedimientos. Ahora, el que fue por muchos años el gold standard, que fue el bypass gástrico, tenía un componente restrictivo combinado con una mala absorción. O sea, no todo lo que se comía se absorbe como nutriente. ¿Qué ocurre con esto? Antes de que siga, doctor, para que el público entienda, porque ustedes están entendiendo perfectamente. El bypass, es decir, que es el desvío. Así es. ¿Verdad? ¿De dónde a dónde se hace y qué evita? Así es. Las cirugías restrictivas y las malabsortivas tienen que, dependiendo del tipo. Ahora, el bypass tiene el componente restrictivo, o sea, limita la cantidad de alimentos reduciendo en la parte superior el tamaño del estómago. La parte malabsortiva se da cuando se desvía el alimento que no pase por toda la superficie de absorción de los nutrientes a nivel intestinal, o sea, hace que cuando se conecte el intestino más adelante en el estómago va a producir que ese alimento llegue más rápido a la parte final del intestino y no toda el área de absorción de estos nutrientes entonces va a estar en funcionamiento. Y todo lo que, el único lugar en donde se engorda es la absorción en el estómago, en los intestinos delgados y gruesos no ocurre ningún proceso que una persona... En el estómago no ocurre la absorción, más bien ocurre a nivel intestinal. Cuando hay una cirugía como la proceso de la digestión, de condicionamiento de la preparación. Así es. Actualmente la manga gástrica, que es una cirugía puramente restrictiva, que limita la cantidad de alimentos, ha ido desplazando el bypass. Primero, diferencia entre los dos. Sí. Primero, porque al reducir el tamaño del estómago verticalmente con la manga gástrica, se reduce un 70% la capacidad o el espacio que hay dentro del estómago. Y también se elimina
Eso es manga. Eso Así es, queda también se manga. elimina la parte Es la curvatura mayor que ustedes le quitan. prácticamente Todo, sí. y con el fondo gástrico, que es la parte Entonces superior del ustedes lo que estómago. hacen es un solo tubo. Así Así es, es, por eso se llama así manga. es. Doctor, ahora la pregunta que hace la persona, porque nosotros podemos retroalimentarnos y gozamos muchísimo. Ahora, pregunta número 1. ¿Cuántos años tiene la cirugía bariátrica? En que doctor Hanna, que posiblemente hace 10 años vio un operado, ya tiene efectos, es decir, resultados de eso, para que no aparezca que la carne de cerdo ahora es buena, que la pirinita es mala, es decir, esas cosas que ocurren muchos años después. Que son cíclicas. ¿Cuáles son las preguntas que ellos van al consultorio de un médico que no sea bariátrico? Bueno, el tipo llega y Volvió y engordó, para comenzar. No, todavía no se ha operado. Ah, ya. Pero está desesperado, ya tiene problemas respiratorios, ya no puede hacer ejercicio, ya no puede ir al gimnasio que está de moda, ya a la hembrita no le gustan los gorditos y además eso tiene tetas de varón. Entonces, ese tipo tiene problemas emocionales, psicológicos, dependiente de su peso, su presión está alta, posiblemente prediabético o diabético, su colesterol alto y tiene un hígado graso. Y quiere resolver su problema. Tiene 320 libras y tiene 30 años. Así es, así es. Mire, y es que hay que estar claro, la cirugía bariátrica no es la solución a la obesidad, la solución es el cambio. ¿Qué es la cirugía? Es el método, un medio de transporte para lograr ese cambio. Cuando el paciente está consciente de esto, ¿Qué es eso, doctor? disminuye la probabilidad entonces de que se Eso pierda peso. electrodos que vienen. Estos son los procedimientos que se hacen por la paroscopía. Es la reducción o el procedimiento a través de incisiones pequeñas. Acá es una muestra como llega el alimento hacia el estómago. Donde Así es ocurren las normal, cosas. ¿verdad? Normal, lo habitual. Y Pero pasa mira al el tamaño de ese intestino. estómago. Así es. Enorme. Así es. Entonces, con la restrictiva, el tipo manga gástrica, se reduce la parte del estómago que da el deseo de comer, que se produce una hormona que se llama grelina, que en el 95% se produce a nivel gástrico. Entonces, cuando se remueve esta porción del estómago, se va a bajar peso. Primero, porque se pierde el espacio disponible del estómago. Es se una reduce. máquina, oíste, una Pero máquina de mucho clip. que le quita el doctor. Sí, dependiendo del peso, ¿no? Se reduce el deseo de comer o el apetito y también la sensación de plenitud o saciedad llega mucho más temprano al nivel de Ese cerebro, tejido el labio. estomacal no tiende a aumentar de nuevo el tamaño. Claro, el estómago en un momento fue pequeño y a medida que se ha ido Es forzando, una vejiga. ha ido aumentando el tamaño. La capacidad va a aumentar. Lo que hay, cada paciente para ser exitoso debe, en ese periodo donde la cirugía le va a ayudar a controlar ese peso, entre 3 y 7 años, que es donde el mejor momento para la cirugía, el individuo debe de cambiar el estilo de vida. Ese para que estilo pueda de vida, solucionarse la ese es el obesidad. estilo de vida, doctor García, cuando se va de alta, ¿qué recomendaciones? No comas esto, no bebas esto, o toma algún suplemento. Dinos. Sí, mira, el primer paso que debe de saber el individuo es que después de cirugía tenemos que recuperarnos de esa cirugía y vamos a tener un periodo de unas 2 semanas o 3 semanas, dependiendo del criterio médico, con una alimentación líquida para darle tiempo a cicatrizar. Luego se va progresando paulatinamente a cremas, purés, hasta que puedan tolerar todos los tipos de alimentos. Durante ese periodo, ese cambio, las personas lo que deben de aprender a comer con calidad, aprender a escoger entre sus bebidas, en vez de tomarse un refresco, que aprendan a tomarse agua, en vez de si vamos a comer pollo, que no sea un pica pollo y que sea una pechuga a la plancha, aprender a hacer ese cambio hacia una Doctor, el alimentación obeso saludable. es víctima y es victimario. Sabemos que es víctima porque realmente en determinado momento de su formación había sobreabundante alimentación en la madre que lo hizo que apeteciera más y que formara más grasa, sencillamente. Esa no es una reserva energética, la obesidad. Reserva energética. Sí, Sí, pues, pero llega- ayer inclusive publicaron que una bala de 9 milímetros en un panículo adiposo le salvaba la vida a una Pero persona. yo creo que es mejor tener Un chaleco antibala, sí, ¿verdad? ¿El camello lo que tiene trae agua o grasa? Porque Es reserva de agua. ok. Pero ese señor es víctima y también es victimario porque él desarrolla hábitos de comer
que operándolo no cambian. Tú tienes que transformarlo aquí arriba, ¿verdad? Así es, Por eso se hacen por eso no evaluaciones. es simplemente operar un paciente, Oh. es un conjunto, un equipo multidisciplinario donde hay evaluaciones de salud mental, psiquiatría. En nuestro Porque el equipo- apetito no se quita. Sí, disminuye porque baja una de las sustancias que se llama grelina a través de la cirugía que interviene directamente el apetito. Ahora, a medida que se va perdiendo peso, reduce el tamaño de las células grasas y cuando reduce el tamaño de las células grasas también reduce otras hormonas que intervienen directamente con el deseo de comer. Mira, como la es obesidad leptina. puede ser parte del fenómeno de la adicción. Hay gente que come por adicción, como el que juega, como el que trabaja, como el que bebe, todo eso. Sí, de hecho es muy incomprendido inclusive en nuestra población médica. Ahora, vamos, haciendo un principio básico y sencillo, una persona que lleva gran peso necesita mucho más energía y más combustible hasta para moverse. Y el combustible a nuestro organismo llega de una sola forma, a través de la comida. Cuando una persona obesa está comiendo y decimos, oye, no se controla, no es puramente por un deseo, es simplemente una adicción. respuesta a una demanda de una necesidad Bueno. que tiene su organismo. Si fuera un pensamiento, entonces los animales no comieran. Sí, pero hay algo. Hay un corazón que se entrenó para mover la sangre por un cuerpo de una cantidad de libras que de un momento a otro ya Va forzado. va a tener que ir adaptándose. ¿Eso necesita un tratamiento o se puede significar una complicación? No, de hecho, así como se deposita la grasa debajo de la piel, se deposita en todas partes del cuerpo. Como bien mencionó usted, de la necesidad de bombeo de sangre en un área mucho más grande, va a hacer que nuestros pacientes desarrollen hipertensión en respuesta para esto y además también aumentará el tamaño del corazón y los demás órganos. Doctor, por Ocurre mucho- una restricción Por mucho tiempo se respiratoria. entendía que la grasa era un elemento inerte. Así Era es. un pegote de grasa que estaba ahí y no formaba parte de nada. Es muy activo, entra en fase metabólica activa también, necesita irrigación sanguínea. Y como tú dijiste, el corazón tiene que trabajar más. El corazón te agradece que tú le quites toda esa grasa a esa persona porque va a trabajar más cómodo, va a vivir más feliz. Sí, y el gran beneficio no fue la pérdida de peso que iba bajando el paciente, sino también que se empezó a ver con el pasar de los años los beneficios sobre las enfermedades relacionadas como diabetes, como hipertensión, como los problemas de Colesterol. depresión, colesterol, insuficiencia venosa y de hecho existen algunos tipos de cáncer asociados a la obesidad. En fin, lo único que no puede hacer el paciente, se opere o no, es cambiar el estilo de vida y no quedarse de brazos cruzados con el tema de la obesidad. ¿Cuál es el producto de la operación? ¿Qué por ciento de esos pacientes tú dices son exitosos 5 años después? ¿Qué por ciento vuelve a comer como antes y a vivir como antes? Va a depender del tipo de cirugía y de la intervención de apoyo alrededor de esto. De hecho, está comprobado que cuando en una familia se operan más de 2 miembros, el apoyo se multiplica y hay un mayor beneficio hasta de un 20% por encima del promedio. Va a depender también del tipo de cirugía, donde las cirugías restrictivas, la reganancia de peso es mayor que las cirugías malabsortivas. Sin embargo, hay un mayor compromiso al seguimiento y las necesidades de suplementación, que se tocó ese tema en un principio de la entrevista, para que nuestro paciente evolucione de forma satisfactoria. Doctor, ¿cuál es ese tipo de operación sobrepasa los 200,000 pesos? Sí, claro, en una cirugía lamentablemente elevada en su valor. Los materiales del engrapado y todo eso son sumamente elevados. Sin embargo, una cirugía bariátrica es mucho más, menos valiosa que una cirugía cardíaca o que el mismo reemplazo de rodilla o cadera, que son Menos asociados. costosa, no valiosa, menos costosa. Menos costosa que una cirugía cardíaca o reemplazo de rodillas, que son problemas que se asocian a la obesidad y que no, aún haciéndola, no se resuelve el problema que lo ocasionó. ¿Ustedes aceptan los pacientes igual como los cirujanos plásticos aceptan a las pacientes? ¿En qué sentido? Bueno, muchas mujeres van por capricho, quiero que me hagan esto. ¿También es así? Sí, independientemente capricho o no, cada paciente tiene su necesidad. Sin embargo, para poderse realizar la cirugía tiene que calificar. Que su móvil sea salud o que sea sentirse Belleza. mejor y todo eso. De hecho, cuando se define la salud, tiene que ver ese equilibrio entre la parte emocional
y física. Doctor, fuera de las operaciones de emergencia que obligan a un cirujano a intervenir una persona que llegue con un problema de emergencia, una de las cirugías que se pautan, en que se puede pautar a una persona que tenga problemas y que en otra enfermedad, por ejemplo, si viene con problemas de azúcar, de diabetes muy alta, le dice, no, ese paciente no califica, es la cirugía bariátrica. Es decir, ¿cuáles son las condiciones en que ustedes no se oponen a operar un paciente? Es decir, si es hipertenso se puede operar, si es diabético porque le va a bajar sus condiciones. Claro, la preparación es sumamente importante porque es lo que disminuye los riesgos. El que vaya a cirugía pensando que no tiene riesgos está totalmente equivocado. Ahora, estas condiciones relacionadas a la obesidad se llevan un equilibrio, se espera el mejor momento, las mejores condiciones, ya sea controlando la diabetes, algunos pacientes inclusive se mejora por un periodo para que esté mucho mejor el control de la hipertensión y todas las enfermedades, y ese es el momento para realizar la cirugía, ya que no podemos resolver un tema de años de enfermedad y tener una premura para realizar el procedimiento de forma inmediata. Por eso dice el doctor Hanna, siempre lo ha dicho, que en medicina lo que se garantiza es, y lo que hace una buena medicina es la gestión. Así es. Pero el resultado es imposible de garantizar. Y vale mucho en cirugía estética, pero también en cirugía bariátrica, que no es estética. En todas las cirugías. Ahora, alguna pregunta. Primero, ¿los seguros cubren las bariátricas? Número 2, en el caso del riesgo, se le explica que es un riesgo, no solamente la anestesia. Todo el que usted duerme corre un riesgo, nada más por dormirlo y despertarlo sin intervenirlo. ¿Ustedes advierten esas cosas? Por supuesto. De hecho, ni garantizan el resultado. Eso lo podemos hacer de forma individual, y lo conversado entre las directrices que tenemos los miembros de la Sociedad Dominicana de Cirugía Metabólica y Bariátrica están a hacer este tipo de recomendaciones. Y cualquier médico que vaya a realizar un procedimiento, independientemente de la especialidad, tiene que hablar definitivamente de los riesgos, de los beneficios y de las situaciones que pueden presentarse, que no necesariamente son complicaciones, pero son situaciones como por ejemplo las deficiencias nutricionales, que hay que darle ese seguimiento, ese compromiso. Antes de la operación tú le haces una endoscopía y ves que te tiene un estómago gigantesco. No te puedes meter a operar un estómago gigantesco porque el aparato, ¿cómo tú haces para reducir el tamaño del estómago antes de la cirugía? Sí, antes de cirugía, la reducción o el plan de alimentación para reducir... ¿Y hay mega estómago? Sí, claro que sí. Pero sí, más que una contraindicación, el tamaño del estómago podría ser la cantidad de grasa dentro del abdomen. Y es más por esto que se realizan las dietas preoperatorias. Reducimos el tamaño del hígado, ya que tenemos que levantarlo para poder realizar el procedimiento, y los dispositivos que hay en la actualidad varían inclusive de tamaño para los diferentes grosores de lo que se piensa cerrar y cortar. Estos dispositivos de endograpadoras, al venir graduales, ya la parte de la problemática que había inicialmente ya está controlada. Doctor, ¿cuáles son los riesgos principales que corre un paciente que haya sido sometido a este tipo de Obviamente, operación? cualquier paciente que se someta a cirugía, lo peor que puede pasar es morir, por supuesto. Estadísticamente, 1 de cada 1000 personas es la estadística mundial en manos de las principales sociedades de la probabilidad de muerte secundaria a una de las complicaciones, como el sangrado, como la fuga. Fuga es que filtre el contenido gástrico, y esto va a provocar la acumulación de líquido contaminado dentro de la cavidad abdominal, y esta infección puede pasar a la sangre. Por la formación de trombos en los miembros inferiores, puede ser una complicación que se asocia a la obesidad, y peor aún si ese trombo viaja por el torrente sanguíneo y produce una embolia. El hombre obeso o la mujer obeso, ¿Perdón? El hombre o la mujer obeso lucen sanos. Así es. Sí, ellos están sanos, recordados, pero son realmente son personas uno de alto riesgo. La idea que es que el gordo está sano. Culturalmente esto es de se alto piensa, riesgo. Y además Así es. también, toda actividad satisfactoria termina reflejando. Esa es una subespecialidad. Así es. La bariátrica. Ahora,
es el cirujano general el que se hace luego cirujano bariátrico. El cirujano general se debe hacer laparoscopista primero y luego cirugía bariátrica. Y existen programas que tienen Esa no esta es una formación cirugía continua. que se hace con endoscopía, ¿verdad? Hay procedimientos endoscópicos. Hay que abrir la barriga para eso. No, se hace por laparoscopía, mínima 4 invasión. Se quita un pedazo de estómago por la paroscopía. Así es, con incisiones que van desde 2 milímetros hasta 1.5 milímetros, que es la mayor por donde sacamos el estómago. 1.5 Estos- centímetros. ¿Qué es Centímetros. eso? ¿Qué es Centímetros. Estos son los trócares. Los trócares es la forma Son como 6 que le ponen. 5 o 6 o 4, dependiendo de la técnica del cirujano. Doctor, Y dependiendo de las cuando la 600 persona rebaja una cantidad de libras considerable, entonces viene un colgajo. Ese colgajo del abdomen, que esa faldita que tiene de grasa, gente que todo el mundo, ¿lo hacen ustedes mismos o lo hace otro cirujano? No, eso corresponde a otra especialidad. ¿A otra especialidad? Sí, a cirugía plástica y reconstructiva. Son los encargados de moldear la figura. Doctor, Ustedes se lo dicen, Por que supuesto. después vas a rebajar y van a necesitar otra cirugía. Sí, lamentablemente hay de todo en nuestro país y sabemos que, por ejemplo, cirujanos generales hacen cirugía bariátrica, ginecólogos hacen cirugía plástica y lamentablemente nuestro exequatur No, ese solamente no, permite... Doctor, mire, usted ha tocado un punto que quizás, el doctor y yo lo hemos hablado mucho eso, a ver cómo se enfrenta uno a ese médico que es cardiólogo y se hace intervencionista. Es otorrino y entonces opera tabique nasal. Es cirujano general y se hace oncólogo, que se hace entonces cirujano plástico. Eso no es justo, eso es una cosa justa y valedera, ¿verdad? Claro. Todo el mundo tiene aspiraciones. Sí. Lo que se le pide es que haga el entrenamiento formal Entonces tiene que antes de hacer dedicarse. Claro, Por supuesto, claro. por supuesto. Hoy en día no hay justificación alguna cuando sí es una especialidad nueva, la cirugía bariátrica y laparoscópica, pero ya existen programas, incluyendo en nuestro país, de formación para cirugía Entonces, bariátrica. si el colgajo no lo quitan ustedes, solamente ustedes hacen entonces la bariátrica. Así es. En los Así es. últimos 20 Nosotros- años, ¿tú crees que hay 1000 cirugías bariátricas hechas en nuestro país ya? 1000 cirugías bariátricas. Nosotros como sociedad anualmente realizamos entre 1000, el año ¿Anualmente? pasado, sí, 1000 a 1400 cirugías Cada año. anualmente. Sí, hay una Y gran la tasa de complicación nuestra dentro de los miembros de la sociedad es totalmente acorde con la mundial. De Menos hecho, del 5%. Sí, menos de un 5%. La tasa de complicaciones es un 4%. Y mortalidad un 1 por 1000. 1 por 1000. 1 por 1000. Así es. Doctor, una En nuestra curiosidad. sociedad y corresponde a la mundial. ¿De qué mueren? De cualquiera de las complicaciones, de hecho el paciente obeso de por sí es un paciente De ya alto riesgo. de alto Riesgo. riesgo, sí, por eso es la preparación sumamente importante. Y el entrenamiento del cirujano es lo que permite identificar las complicaciones, no es tanto ni siquiera hacer el procedimiento. ¿Cómo llega el Es saber paciente? identificar esas ¿Referido o él complicaciones. mismo va al bariátrico? Casi siempre es de forma a título personal y Y son secreto, pocos y los secreto. especialistas, son Secreto. pocos los Mire, especialistas que lo refieren directamente. ¿Mujer o hombre? Mayormente mujeres. Mujeres. ¿De Sí, cuántas así es. libras para abajo no califica para una bariátrica? Las libras no es el indicativo para una cirugía, cuál es? sino esas libras en referencia a la estatura del paciente. Se llama Por ejemplo, la talla. mórbida Sí. esa obesidad Doctor, cuando afecta el estilo de ¿existe vida. alguna posibilidad de que un cirujano que tenga ingresos le diga a un paciente, mira, tú todavía no estás para cirugía bariátrica, tú debes hacer un esfuerzo en rebajar de otra forma? ¿Es posible? Sí, eso me pasa a diario en mi Y consulta. lo mandan al nutriólogo, al endocrinólogo, lo ponen y fracasan y vuelven al año y hay que operar. Doctor, ¿qué Así es. nunca más, Mandan al Vesubio a comprar una pizza. qué nunca más debe El comer Vesubio está una cerrado, persona ¿sabes? que se hace ese tipo de cirugía? El tema nunca más es algo que raya en la locura y eso no va a pasar. Sin embargo, existen las recomendaciones de los alimentos que debemos evitar. Las bebidas azucaradas, principalmente el azúcar realmente no sirve para nada a nivel nutricional. El azúcar refinado no sirve, no aporta. Los dulces, a las harinas, no son alimentos que realmente son saludables. Ahora pasamos a otro rango, vienen los enlatados, si queremos una alimentación sana, pasan los que vienen en caja también, son alimentos que debemos evitar.
Una pregunta, Los doctor. congelados son mejor que los enlatados. Una pregunta. Así es. Se rebaja sistémicamente, por ejemplo, una mujer que esté gruesa y pesa mucho, con unos brazos que a veces pierden que son muslos y unos senos que pesan mucho. Todo se rebaja proporcionalmente. Así es. De hecho, la cirugía Las tres bariátrica lo que dimensiones, va a se pone más reducir... chiquito, más estrecho. Algo ancho y con... Sí, al nosotros reducir la ingesta va a provocar que el cuerpo se vea en la necesidad de utilizar esa reserva y toma la grasa y la utiliza como una nueva fuente de combustible y así es que se pierde. Y desde el peso. punto de vista metabólico o endocrinólogo, ¿cuáles son los principales problemas? No muere, Ajá. pero no funciona. ¿Qué puede tener un organismo que haga que el paciente te llegue con una complicación rara? Sí, a largo plazo lo principal son las deficiencias nutricionales. Se tiene la idea de que una deficiencia de vitamina es que le sale regalito o boquera al paciente. No hay deficiencias tan importantes como que el paciente deje de sentir los pies y tenga que usar un bastón por no comer. Recordamos que la cirugía provoca que el apetito disminuya, o por un trastorno emocional que inclusive Por la el absorción paciente... misma de los elementos. Así es, cuando el alimento no pasa por toda la superficie de absorción, Sí, pero hay déficit de minerales, la medicina y de vitaminas. espacial, que es la medicina más avanzada, ¿no le ha pasado a los cirujanos bariátricos esa pastillita que le suple de todo a una persona? Sí, el tema que Lo actualmente... suple, pero no lo absorbe. Sí, Porque actualmente... si le hacen un bypass, el duodeno no Hay absorbe. algunas ya. cosas que son que tienen que ser inyectadas, Sí. que Sí. se absorbe en el estómago. Pero no, eso Bueno. pasa en casos severos, pero actualmente ya prácticamente toda la suplementación se puede adquirir de forma vía oral sin ningún inconveniente. Mira, el doctor dijo algo ahorita y yo sé que él lo hace. Hay personas que su contextura no es obesa, no, pero así como hay biotipos, que está gordo, no es Robusto, malo, es así, Nosotros- doctor. como nosotros, Ay, Robusto, Hablemos de la creencia de los huesos anchos. De que no, yo soy de hueso ancho. Sí, eso no existe. No existe. Usted puede ser de una con textura más fuerte, un poco más ancho, pero los huesos anchos realmente... y no cada queda- talla tiene su Sí, su nivel. de hecho no es de que mi peso ideal, porque mido 5'10", es tanto. Ok. Hay un O sea, rango la de- pregunta del millón. En los 20, ¿cuántos años tiene la cirugía bariátrica? 25, 25. Tiene mucho más todavía. Ya se ha demostrado que la vida se reduce, la cantidad de años que uno vive es mayor o menor en los operados. De hecho, es mucho mayor en el paciente operado, no por la cirugía, sino por haber dejado atrás la obesidad. Mira, Hay un estudio... El jefe de la escolta de Antonio Guzmán Fernández, 1978, Pedro Braulio, Sí. se había hecho una bariátrica pocos meses antes de eso. O sea, desde el 78 estamos haciendo cirugía bariátrica. Son 40 años casi. Así es, así es. Y de hecho, por ejemplo, la sobrevida en un estudio interesantísimo de cerca de 3.000 pacientes que se hicieron en Carolina del Norte, donde se comparó los operados de bariátrica contra los obesos que fueron a cirugía ortopédica y que no se operaron. Y la sobrevida a 10 años era un 89% Mejor. en los pacientes operados. Y No cuando- por la cirugía, sino por haber dejado la Cuando obesidad. usted salga por ahí, se va a encontrar con un sujeto que tiene 3 cirugías bariátricas y sigue gordo. ¿Qué es, doctor? Bueno, él hizo hernias intestinales internas, Ujú. que fue ¿Qué lo que es lo llevó a la eso? segunda ¿Qué y a la es? tercera. Hernias. Parece que se producen adherencia y un Sí, pedazo la hernia interna es una complicación propia de los procedimientos que hay modificación del intestino, porque Que hay al cambiar de bypass. posición quedan espacios por donde puede entrar y salir el intestino y produce una torcedura y entonces eso produce una cirugía de emergencia en el bypass. ¿Y qué Porque porcentaje es- vuelven a engordar, doctor? Dependiendo del procedimiento, pero puede ser entre un 20 y un 40% para las cirugías, por ejemplo, de banda gástrica, que prácticamente está en desuso a nivel mundial, y la banda produce hasta una reganancia de un 40 o un 48%. Pero es que la solución no es la cirugía, la solución es cambiar el estilo de vida. Y si el paciente está consciente de que debe de cambiar, puede ser exitoso. Ahora,
nadie se le ocurre que haciendo una misma actividad va a tener un resultado diferente. ¿Se hacen bypass todavía? Sí, se realizan bypass. ¿Por qué ustedes eligen uno o más? Porque, por ejemplo, el bypass gástrico para una persona que sea dulcera o que tenga, más bien, que el problema principal sea la calidad de lo que está ingiriendo el paciente o que tenga relación con la diabetes, por ejemplo, es mucho más efectiva las que hay cambios a nivel intestinal que las mismas restrictivas para el control de otras enfermedades. ¿Ese cuál es? Este es el bypass. Aquí reducimos, como se puede ver, el estómago, queda un pouch, un reservorio en la parte superior, que a este espacio es que se le va a unir el segmento de intestino. Entonces la parte que queda distal... Y ese resto de estómago que no se usa, ¿qué pasa con él? En el bypass se queda. Se queda ahí. Se y queda tiene aquí, su irrigación normal. Tiene su irrigación y todo eso. Ciega. Sí, va a producir... Es como un apéndice grandota. Sí, va a producir, por ejemplo, el intestino. Se infecta. A través del duodeno, que es donde llega la bilis, y los ácidos gástricos se van a mezclar con los alimentos allá abajo, donde vemos esa unión en el intestino, y la absorción va a comenzar a partir de ahí abajo. Y por ¿Es eso en el duodeno que ustedes No, para abajo. No, dependiendo del Yeyuno. procedimiento. ¿En el yeyuno, Elio? Sí, en el bypass gástrico. Hay un tipo de cirugía que es la más efectiva para todas, que es para el control de la diabetes, que es una desviación o derivación duodenal, donde ahí sí ¿Y se ese corta el estómago y duodeno. duodeno, y qué hacen ahí adentro? ¿Nada? No, sí hacen. Porque ¿No se infectan, doctor? No, pues simplemente se está desviando la alimentación y todo sigue ahí ¿Tú permanente. conoces el síndrome de asa ciega, el blind loop Sí, syndrome? así es. Donde las bacterias que están ahí germinan, proliferan y dan muchos problemas después. De hecho, mucha de la reganancia de peso se está asociando a la proliferación bacteriana más que a los cambios de la alimentación. ¿Y cómo las bacterias aumentan el peso? Porque las bacterias, primero, van a permitir que cierto tipo de alimentos se absorba mucho más fácil que otros, y también, de hecho, el crecimiento de ciertas bacterias y cándida aumenta la sensibilidad del ser humano para hacer adicciones, por ejemplo, a la glucosa, para el azúcar. Pablo, Doctor, ¿qué por ciento de pacientes tienen que reparar la anastomosis o el bypass porque de tanto comer se abrió otra vez, comenzó a ganar peso? ¿Se pueden reoperar? Se pueden reoperar, ya sea en cirugía o de forma endoscópica, donde se busca nuevamente en el bypass reducir el tamaño de esa unión. La anastomosis es la unión que nosotros creamos como cirujanos entre el estómago y el intestino, a nivel intestino o entre intestino e intestino. Esa nueva unión se llama anastomosis. Entonces, cuando se dilatan, prácticamente el espacio, esa limitante de cantidad prácticamente queda desplazado, y ese es el inconveniente. Doctor, Carlos tiene 100 preguntas. A ver. Bueno, yo lo que decía, doctor, todas las actividades satisfactorias dejan huella en la barriga, definitivamente, según dice una persona. Comer, el embarazo y todo eso. ¿Es recomendable, por ejemplo, a una madre, a una persona que no haya tenido partos, que no haya hecho familia, que aún antes de ser madre se pudiera hacer ese tipo de cirugía? Sí, claro. De ¿No hecho, le trae complicaciones en procesos de maternidad posteriores? Sí, de hecho, la obesidad es una de las principales causas de infertilidad. De por sí, cuando el paciente baja de peso, aumenta el punto de la fertilidad, que puede salir embarazada con las primeras 30 o 40 libras. Sumamente importante es que las pacientes que están en edad reproductiva deben esperar idealmente 18 meses después de una cirugía bariátrica o ese proceso de pérdida de peso para entonces embarazarse, por la posibilidad de que el bebé pueda salir bajo peso si se hace en ese periodo de bajada de peso. Bien. Doctor, le vamos Mira, a el doctor Ronnie Pimentel, que es un gastroenterólogo americano en Cleveland Clínica de Weston, va a dar una conferencia el día 12 de junio, aquí. en Santo Domingo, sobre una enfermedad del esófago, acalasia, y el manejo endoscópico de la acalasia. ¿Qué es atalasia? Es lo que te voy a decir. Sí, la acalasia es un hipercrecimiento, un hiperfuncionamiento del esfínter esofágico. Un esfínter, como por ejemplo el ejemplo principal, el ano,
es un área muscular de fibras circulares que nos van a cerrar. Entonces, cuando hay una hipertrofia, un aumento del tamaño de las fibras del esófago, de la unión de la boca con el estómago, va a producir que hay una dificultad para el paso de alimento desde ese esófago, ese tubo que une la boca con el estómago, hacia el estómago, y esto va a producir que se dilate o aumente de tamaño. Mucho. El Eso esófago, es para evitar el reflujo. para disminuir el reflujo, así es, uno de los mecanismos. Pero antirreflujo. pierde su mecanismo de relajación y se queda cerrado permanentemente. Así Doctor, en el cirujano plástico ocurre algo que no es muy común en el bariátrico, que hay más demandas médicas. En ustedes no hay tantas, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que en todo el que está realizando cualquier tipo de cirugía está expuesto a esa posibilidad por el derecho que tiene el individuo. ¿Qué pasa con cirugía plástica? Que al no tener una condición realmente de salud, se entiende como que es algo mucho más comercial y ocurre este efecto. Julito, imagínate un hombre de 600 libras, que hay que sacarlo de la habitación, hay que romper la pared para sacarlo. Sí. Lo llevan en una grúa. No hay una cama adecuada para eso, hay que hacerla. Sí. Entonces tú te metes dentro de la barriga ese hombre y ahí no se ve nada. Yo no sé cómo ellos ven con toda esa grasa y toda la pendejada que hay adentro. Y todos los años 1 o 2 mueren por una cirugía bariátrica. Pero son gente que van a morir como quiera por su enfermedad, por su obesidad. Hay dificultades que no encuentra el cirujano plástico de la piel o de la mama o de la abdominoplastía. Así es, de hecho, la preparación, al ser más exhaustiva en cirugía bariátrica, posiblemente disminuya también los Bien. riesgos. El doctor Pablo García es cirujano bariátrico, vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Metabólica y Bariátrica. Mira, no es bariátrico, es metabólico también. Doctor, gracias. Así se llama el Muchas procedimiento. gracias. ¿Dónde está usted? Estamos en el Centro Médico Dominicano, en la Torre Pereica, al frente. Podemos también, tratamos de educar siempre a la Tú te población formaste a en el través de Gautier, nuestras ¿verdad? redes sociales. En Robotier te formaste tú, Así es, como cirujano. así es. Gracias, doctor. ¿Y la Muchas especialidad? gracias. La especialidad, hicimos un entrenamiento en Ecuador, un fellowship, y también hicimos aquí la especialidad en cirugía laparoscópica avanzada y bariátrica en INTEC y CEDIMAR. Aproximadamente en dólares, antes de tu irte, con dólares y tu teléfono. ¿Cuánto cuesta una cirugía bariátrica en condiciones Normal. electivas? Sí, depende del tipo, obviamente, pero el Entre el 10 y 15 mil rango- dólares. No, en nuestro país no. En nuestro país es de $8.500 hasta $12.000 Ah, en los qué bueno, diferentes qué bueno. centros. Y el proceso de internamiento después de la cirugía. Se tarda de 24 a 48 horas ingresado. Bien. Doctor, gracias. Muchas gracias. Vamos a una Tu pausa. teléfono no lo tenemos. 809-804-253 y en las redes sociales @DR García Vargas en Instagram. Ya, bueno.